Hoy vamos a abordar un tema, un tema que es tan duro como necesario, el maltrato infantil. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva muy concreta, la que nos dan los datos de un estudio de 10 años en las urgencias pediátricas de un hospital. Lo que vais a ver es francamente revelador. Vamos a analizar a fondo este estudio clínico, que saca a la luz una crisis que casi siempre está oculta y que se destapa en un lugar tan caótico y a priori inesperado como son las urgencias de pediatría. Es una historia sobre estar alerta, sobre detectar patrones y al final sobre proteger a los más vulnerables. Este es el número, 404. Ni uno más, ni uno menos. Es el total de niños y niñas que, en una sola década y en un único hospital, fueron identificados como posibles víctimas de maltrato. Detrás de cada uno de esos números hay una historia, claro. Vale, pues vamos a meternos de lleno en los datos. Vamos a ver cómo estos 404 casos, que en realidad son muy pocos en comparación con el total de visitas, nos dan unas lecciones importantísimas, no solo para los médicos, sino para todos como sociedad. A ver, lo primero es entender bien a qué nos enfrentamos. Hay que saber qué se busca exactamente y, sobre todo, darse cuenta de lo increíblemente difícil que es encontrarlo, porque el maltrato, a menudo, no se ve a simple vista. El estudio se basa en esta definición, que es muy amplia y, por eso mismo, fundamental. Ojo, porque no hablamos solo de un golpe, hablamos de cualquier cosa, sea una acción o una omisión, que le quite a un niño o una niña sus derechos y que, en definitiva, le impida crecer bien. 0,07%. Es una cifra minúscula. De más de 500.000 de visitas a urgencias en 10 años, solo este porcentaje se marcó como sospecha de maltrato. Esto nos da una idea del reto tan gigantesco que supone la detección. Es literalmente buscar una aguja en un pajar. Muy bien, una vez que se detectan estos casos, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? ¿De qué tipo de maltrato estamos hablando? La distribución nos va a dar unas pistas muy interesantes. Y aquí está, para mí, una de las claves. El maltrato físico es el más frecuente, sí, con un 40%. Pero fijaos en la negligencia, un 35%, está pegadísimo, y eso es algo que no siempre se ve en otros estudios. Y luego está el maltrato emocional, que aunque es el más bajo, es seguramente el más invisible en un servicio de urgencias. Ahora vamos a ponerle cara, por así decirlo, a los datos. Vamos a ver quiénes eran estos niños y niñas, porque la edad y el género nos cuentan una parte muy importante de esta historia. Pensemos en esto un segundo. La mitad de todos los casos eran niños de menos de 4 años y medio. Es que estamos hablando de críos muy pequeños. Los datos nos confirman que las víctimas son, en su mayoría, increíblemente jóvenes y, por tanto, totalmente vulnerables. Y este gráfico lo deja todavía más claro. El grupo más grande, casi el 40%, son niños en edad preescolar, de 1 a 5 años. Pero es que casi un 20%, uno de cada 5, eran bebés de menos de 1 año. Y ojo, porque el estudio también encuentra patrones muy diferentes según el género. En los niños lo más común era el maltrato físico. Sin embargo, en las niñas la probabilidad de sufrir un presunto abuso sexual era casi 4 veces mayor. Los datos aquí son muy contundentes. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si estos niños llegan a urgencias por otras cosas, ¿cómo narices se acaba descubriendo el maltrato? Pues la respuesta, como veremos, está en la buena práctica médica. Aquí está la clave de todo. Más de la mitad de las veces, el motivo de consulta no tiene nada que ver en apariencia con el maltrato. Llegan por fiebre, por una gastroenteritis, por una caída tonta. Por eso, el papel del personal sanitario, su olfato, su experiencia, es absolutamente vital. El proceso de descubrimiento casi siempre seguía estos 3 pasos. Y lo más increíble de todo es que en casi el 70% de los casos la sospecha no saltó por una prueba o un análisis, sino al hacer la historia clínica. O sea, al preguntar, escuchar y prestar atención. Este dato es demoledor y subraya una realidad muy dolorosa. La mayoría de las veces, el maltrato ocurre dentro de la propia familia. Esto lo complica todo, claro, porque la detección y la respuesta se vuelven muchísimo más difíciles cuando el peligro está en casa. Vale, pero una vez se detecta una sospecha, el trabajo no ha hecho más que empezar. A partir de ahí se pone en marcha todo un sistema de atención para proteger a ese niño o esa niña y darle todo el apoyo que necesite. Un 22%. Ese es el porcentaje de niños que necesitaron ser hospitalizados justo después de pasar por urgencias. Y no solo para recibir tratamiento médico, sino que en casi una quinta parte de esos ingresos, el motivo era, simple y llanamente, la protección.
Y claro, la decisión de ingresar a un niño no se tomaba al azar, estaba directamente relacionada con la edad y con el tipo de maltrato. Los más pequeños, los bebés y los casos de negligencia eran los que tenían más papeletas para acabar ingresados. Los datos también nos muestran una conexión muy lógica entre el tipo de maltrato y el tipo de ayuda que se necesitaba después. Mientras que el maltrato físico se derivaba sobre todo a servicios sociales, los casos de abuso sexual o emocional necesitaban un seguimiento mucho más específico de salud mental. Entonces, después de este viaje de 10 años a través de los datos de urgencias, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección de todo esto? Los propios investigadores lo dejan claro en sus conclusiones. La detección es solo el primer paso, es el principio de todo. Todavía falta mucho por hacer para entender qué pasa con estos niños a largo plazo y para asegurarnos de que esta intervención temprana de verdad les cambia la vida. Y esta es la reflexión final. Lo que nos enseña este análisis es que un momento de sospecha, una pregunta bien hecha en medio del caos de las urgencias, puede ser el punto de inflexión que cambia por completo el futuro de un niño. Puede ser literalmente el comienzo de una nueva vida, una más segura,